Un saludo muy especial a todos quienes nos están escuchando. Hoy, junto a mis dos compañeras, Stephanie Méndez, Heidi Cuadro y mi persona María Álvarez, les compartiremos un espacio de reflexión sobre historia crítica y sobre la pedagogía crítica. Son dos enfoques que nos ayudan a entender cómo la educación no es neutra, sino que es un campo atravesado por diferentes tensiones sociales y culturales. A lo largo de este podcast, veremos cómo el pasado educativo ilumina los retos actuales de la escuela y cómo la pedagogía crítica nos ofrece herramientas para transformar la realidad. Bienvenidos sean todos. La escuela como construcción histórica. En Iberoamérica, la escuela no nació como un espacio de libertad, sino como un proyecto que buscaba unificar culturas y consolidar los estados nacionales. Como explica Osebach en el 2004 y Pérez e Idarranga en el 2019. La educación fue pensada desde arriba, bajo intereses políticos y económicos, lo cual la convirtió en un instrumento de control social. Esta mirada crítica nos permite reconocer que las desigualdades actuales tienen raíces históricas profundas. Si bien es cierto, la escuela abrió las puertas a la alfabetización y a la ciudadanía, pero también dejó a muchas comunidades por fuera. Pueblos indígenas, afrodescendientes o rurales quedaron marginados. Durante mucho tiempo, esos pueblos fueron vistos como atrasados porque no encajaban en el modelo europeo de enseñanza, pero lo que en realidad ocurrió fue que sus saberes fueron invisibilizados. Sus lenguas, sus tradiciones y sus formas de aprender quedaron relegadas como si no tuvieran ningún valor. Actualmente sabemos que la educación no solo fue un proceso de inclusión, sino también un mecanismo de exclusión. Mientras algunos aprendían a leer y escribir, por ejemplo, otros eran obligados a dejar de lado sus raíces. Como recuerda Maldonado, en Europa, el desencanto con las promesas incumplidas de la modernidad dio origen a un pensamiento crítico que pronto dialogó con América Latina, lo cual nos ayudó a cuestionar el papel de la educación. ¿Realmente estaba ayudando a todos o antes, por el contrario, estaba reforzando desigualdades? Esa pregunta, aunque viene del pasado, sigue siendo muy vigente hoy. Nos invita a mirar la escuela no como un espacio neutro, sino como un escenario de luchas, tensiones y también de posibilidades de transformación. Continuando con este podcast, desglosemos un poco más con este tema principal. Ahora hablemos de teoría crítica y educación. Un experto en este tema, García, en el 2007, publicó lo siguiente: la escuela de Frankfurt aportó una base filosófica al mostrar que la modernidad no había traído emancipación, sino nuevas formas de dominación. Este pensamiento inspiró una manera distinta de entender la educación, no como simple transmisión de conocimientos, sino como un espacio donde se puedan cuestionar las estructuras de poder. Así surge la pedagogía crítica, que ve la escuela como lugar de resistencia y transformación cultural. La voz de Paulo Freire. Freire nos enseña que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunión. En su pedagogía del oprimido, plantea que educar es un acto político que debe formar sujetos capaces de leer el mundo y de transformarlos. Su propuesta del diálogo y la concientización sigue siendo vigente en las aulas, porque invita a reconocer a los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje constante. Henry Giroux lo explica de forma muy clara. Vivimos en tiempos oscuros, donde muchas veces la educación se reduce a pruebas estandarizadas y a la lógica del mercado. Esto significa que los estudiantes son vistos más como números y resultados que como personas con sueños, emociones y contextos diversos. Al poner demasiada atención en medir,
Muchas veces nos olvidamos de lo más importante, que es formar seres humanos capaces de pensar por sí mismos. Frente a esto, Giroux propone que la pedagogía crítica sea un acto de resistencia, es decir, un esfuerzo consciente por devolverle a la escuela su papel transformador. La idea es que la escuela recupere su verdadero sentido, que es formar ciudadanos críticos capaces de defender la democracia, cuestionar las injusticias y luchar contra la desigualdad. En pocas palabras, este autor nos invita a ver la enseñanza como un espacio de esperanza, un lugar donde el conocimiento no sea solo información, sino una herramienta para imaginar futuros más justos, una pedagogía que no se conforme con repetir lo que ya está establecido, sino que abra caminos para pensar, actuar y así transformar la realidad. Profundizando un poco más, ahora hablemos sobre la pedagogía crítica en la escuela de hoy. Según Mercedes López López, una pionera en la articulación de la primera infancia, en el 2019 nos muestra que este enfoque puede aplicarse incluso en la educación básica, con proyectos de aula participativos. Los estudiantes aprenden a debatir, a interpretar lo que pasa en su comunidad y a proponer soluciones, en vez de memorizar contenidos. La pedagogía crítica fomenta aprendizajes significativos y conectados con la vida cotidiana. Así, el aula se convierte en un espacio de diálogo y construcción colectiva. Reflexión final. Después de este recorrido, queda claro que la historia crítica nos muestra las raíces de las desigualdades educativas y que la pedagogía crítica nos ofrece herramientas para enfrentarlas. Ambas perspectivas nos invitan a comprender que el rol del docente no se limita a transmitir conocimiento, sino que exige un compromiso con la justicia social, la inclusión y la formación de ciudadanos conscientes. Hoy más que nunca, la educación debe ser un acto de esperanza y transformación. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro podcast, Educar para Emancipar, rastros históricos y desafíos actuales. Hoy recorrimos algunos momentos claves de la historia crítica de la educación y vimos cómo la escuela no siempre fue un espacio neutral. También reconocimos que las pedagogías críticas nos ofrecen herramientas para resistir y transformar la realidad. Estos temas no solo nos hablan del pasado, sino que también iluminan los desafíos del presente. Cómo garantizar que la escuela sea un lugar de inclusión, de respeto a la diversidad y de construcción colectiva de futuro. Queremos agradecer a quienes nos acompañaron en este espacio de reflexión. La invitación queda abierta. Sigamos pensando la educación como un camino hacia la equidad, la democracia y la emancipación. Porque educar no es solo transmitir saberes, es también un acto de esperanza, de resistencia y de compromiso con la justicia social. Y cada gesto, cada palabra y cada acción dentro del aula puede marcar una diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Recordemos que enseñar también es sembrar horizontes. Hasta pronto y gracias por caminar con nosotros en este viaje educativo.